Yo creo que no sería bueno hacer una reforma solo para evitar el peso político de algunos partidos. Porque, mire usted, en Aragón hemos hecho desaparecer muchísimos centenares de habitantes y docenas de pueblos han desaparecido bajo los embalses. Claro, lo que no puede ser es que el agua que cae en Aragón la guardemos en Aragón y luego tenga que servir a una comunidad que cuando le cae el agua no la guarda. Hoy en Periodista Digital Televisión tenemos el placer de saludar al senador del Grupo Mixto, José María Mur, del Partido Aragonés. Bienvenido, José María. Hola, buenas tardes. ¿Es diferente el ritmo político en el Senado que en el Congreso? ¿Más pausado, tal vez? ¿Cómo es? Sí, la propia definición del Senado de Cámara de segunda lectura, de reflexión y de olvidos, como decía un parlamentario ilustre. Porque al ser de segunda lectura las cosas vienen más pausadas, el debate más fogoso se produce en el Congreso de los Diputados, yo he sido 2 legislaturas diputado, y es verdad que esa segunda lectura muchas veces sirve para mejorar las leyes. Si a eso añadimos que las personas en general que estamos en el Senado ya tenemos una gran parte de la carrera política hecha, ya no se dan los codazos que se dan en el Congreso. Nosotros fuimos durante mucho tiempo regionalistas, porque desde un término europeo, el regionalismo se entiende mejor que el nacionalismo. En Europa es muy difícil explicar que uno es de un partido nacionalista y no tiene una nación. Ya sé que eso es otro debate. Entonces, la región, del punto de vista de término europeo, era más entendible. Y cuando uno funda una empresa, entre comillas, como es España, el reino de España, con todos los 500 años de historia acumulada, pues casi nunca desmiente aquello que ha ido a fundar. Y por lo tanto en Aragón, siendo muy aragonesistas, más que nacionalista o regionalista, aragonesistas, somos perfectamente compatibles con España, porque no en vano fuimos fundadores de esa unidad política que hace 500 años dio a nuestro país las mayores cotas de gloria. ¿Los nacionalistas o los nacionalismos seguirán teniendo la llave de la Moncloa en 2008? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nuestro sistema electoral y nuestro panorama político. Porque muchas de las veces la gente simplifica, ¿no? Dice, es que claro, esto de que manden los minoritarios o eso de que mande un partido que no ha sacado votos en Madrid, pues es así, eso es lo que dice nuestra Constitución, que creo que está muy ajustado a una realidad preexistente. Y mire usted, yo creo que es que la vida política lo que tiene que hacer es, además de cambiar aquellas cosas que se tienen que cambiar porque son mejorables, tiene que empezar aceptando la realidad. Y España es como es. No sé si bueno o malo, guste o no guste, pero la realidad es la que es. Y la realidad es que España es diversa, es plural, es heterogénea. Espero que no sea contradictoria, pero algunas veces lo parece. Y por tanto, bueno, pues esto es así. Mientras tengamos la Constitución que tenemos y la ley electoral que tenemos, pues efectivamente hay partidos que sin tener un gran número de votos, pues al final tienen la llave. Pero una futurible reforma de la ley electoral, pensando en una segunda vuelta, por ejemplo, ¿en qué posición dejaría a estos, no pequeños grupos, sino grupos que no sean Partido Socialista y Partido Popular? Mire usted, las reformas electorales hay que mirárselo muy mucho antes de hacerlas. Una reforma que pretendiera, por la vía de la reforma electoral, cercenar las posibilidades de algunos partidos o de algunos partidos que están en algunos territorios sería mala, porque sería dejar sin representación eficaz a millones de electores que tienen otra manera de ver las cosas. Pero por otra parte no serviría de mucho, porque sería una federación de partidos nacionalistas y ya estaba. Y bueno, usted es presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado y ahora en 2008 se celebra en Zaragoza la Expo dedicada al agua, que es un tema sensible en España, ¿no? Porque hay territorios que se enfrentan por este recurso hídrico. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, el agua es un problema. Lo será cada día más, porque es un bien escaso y que cada día se necesita más. Efectivamente, el agua es un bien, evidentemente, de primera necesidad y que no debe ser exclusivo de nadie, como tantos otros bienes que tampoco pueden ser exclusivos de nadie. Y se ha montado, yo diría que interesadamente, un problema político que se agrava más por la política que por la realidad. Es decir, los partidos, el PSOE antes, después el PP y después el PSOE cuando toque, nos van a poner a reñir a comunidades limítrofes que tenemos agua cuando la tenemos o cuando la embalsamos y que se nos acusa de insolidarios y que los de al lado dicen que no tienen agua, pero a lo mejor no tienen agua para una cosa y la tienen de sobra para otra. ¿Usted quiere creer que el primer embalse que se planteó en la Comunidad Valenciana fue recurrido por los propios valencianos? No querían embalses.
Mire usted, si usted no quiere embalses, no puede usted querer agua. Lo digo porque también hay que poner en paralelo el sacrificio y el beneficio. El tema es complejo, no tiene una solución fácil, se utiliza con mucha demagogia. Mi partido, que en Aragón se llama el Partido del Agua, porque hemos dicho del agua como recurso natural, que es el que marca el desarrollo de un territorio, una de nuestras banderas, es el que dice que hablando nos podemos entender. ¿No temen que cuando llegue la hora de que el votante deposite la papeleta en la urna esté ya tan cansado que no sepa muy bien cómo hacerlo? Vamos a ver, es posible que haya un cierto cansancio, pero no tanto por la reiteración de los actos políticos, sino porque no ven la utilidad de la política. El ciudadano, yo creo que nos envía a las cámaras y nos envía a la política para que le resolvamos problemas y a poder ser para que no le creemos demasiados. Yo en esta etapa tengo la sensación de que a lo mejor hemos resuelto pocos problemas y hemos creado algunos que no existían. Y eso sí que puede crear una cierta desafección. No obstante, yo confío en que los españoles, los ciudadanos, somos mayores de edad y precisamente el momento del voto es cuando uno puede expresar su valoración de lo que está ocurriendo. Y la valoración se expresa votando a unos, a otros o hasta en blanco, que es un voto de castigo. Desde luego, el no ir a votar, eso es malo. Democráticamente no ayuda y luego hay una cosa, el que no va a votar, otro decide por él.